El testimonio que el Señor Dios quiere que todos conozcan. Número 6. A los 2 meses de que pasó aquello de mi lucha contra Satanás, tuve otra experiencia. No me quiero extender porque ya tengo que entregar este testimonio. Fue en agosto del 2014 cuando a la hora de acostarme, ya para dormirme, sentí una fuerza que me tumbaba en la cama. Me quería levantar y no podía. Sentía como que algo o alguien se posesionaba de mi cuerpo. Eso fue diario. Y aún me llegó a pasar de día. En mi ignorancia no tuve miedo. Inclusive meses después le escribí a ese hombre una carta diciéndole lo que me pasaba, que se acercara conmigo, que él no era dueño de la vida, solo Dios, y que si Dios lo había escogido era por algo y tenía que cumplir. No obtuve respuesta. Pasaron los meses, seguía sufriendo estos ataques. Hablé con una amiga muy católica. Le comenté lo que me estaba pasando. Ella fue la que me abrió los ojos y me dijo, esto no es de Dios, es cosa del demonio. Entonces me asusté mucho. Curiosamente cesaron los ataques. Eso fue en junio del 2015, pero todavía faltaba una prueba muy, muy grande. Una nube negra venía sobre mí. Seguí mi vida de oración. Estaba tranquila. La niña y yo teníamos planes. Recuerdo que después de poco de más de 2 horas que estuve orando, justo cuando me iba a levantar, vi que mi paloma se había postrado en el Cristo que tenía en la pared. Rápidamente tomé mi cámara para tomar una fotografía. Justamente cuando la paloma alzó el vuelo. Lo más bonito fue cuando revisé la fotografía. El Espíritu Santo se había manifestado en ella, desapareciendo el contorno de la paloma y quedando una nube blanca. Me llenó de asombro y le di gracias a Dios. Supe que su Santo Espíritu estaba ahí, que se había manifestado. Después de esto tan hermoso pasó algo que no me gustó nada. Mi alma ya no estuvo a gusto. Era una mañana. Salí de bañarme y me senté en la silla de mi pequeño tocador. Me estaba peinando y justo cuando me miré en el espejo, la imagen mía, pero en el espejo se movió. Me asusté mucho. No lo vi como un buen augurio, pero saqué fuerzas y me sobrepuse diciéndome, Dios está conmigo. Y así es. Llegó el mes de agosto del 2015 y eran los primeros días del mes. Eran como las 7:15 de la mañana y tocaron fuertemente la puerta. Los toquidos nos despertaron a mi niña y a mí. Ella desde su cuarto me dijo, Mami, ¿quién es? Y le dije, no sé, mijita, es muy temprano. El ruido era completamente extraño. Mi casa es de ladrillo, pero el ruido se oyó como si no lo fuera y pegaran con algo a la pared interna que es de madera. Casi la mitad de la casa, desde la sala pasando por el cuarto y terminar hasta atrás. Salí a abrir la puerta y no había nadie. Esto sí lo compartí con mi padre, le comenté, a lo que él se quedó callado y muy pensativo y le pregunté, ¿qué, papá? A lo que él me contestó, esto es un aviso. De nuevo le pregunté, ¿pero de qué, papá? Y él me contestó muy serio, de algo malo. Lo otro que me había pasado no se lo había comentado porque me había parecido muy fuerte, para él y para cualquiera. Me inquieté mucho interiormente, pero no se lo quise demostrar diciéndole, papá, no pasa nada, yo oro diariamente y Dios está con nosotros. Nunca imaginé el gran sufrimiento que venía para mí. Los días que siguieron fueron muy diferentes. Ver de lejos mi casa y llegar a ella me hacía sentir triste. Veía mi casa triste. Había una atmósfera muy diferente que yo no comprendía, para lo cual el alma presentía.
Lo que siguió después fue algo que no le deseo a nadie, absolutamente a nadie en este mundo. Era un sábado 22 de agosto del 2015. Había orado por 3 horas en esa mañana y me disponía a terminar de orar. Mi niña se acababa de levantar e iba a hacerle de desayunar. Súbitamente empecé a sentir unas presencias horribles que me querían destrozar. No querían que orara. Algo muy malo estaba en mi cuarto. Los demonios estaban ahí. Yo estaba aterrorizada. Empecé a orar y cuando me acercaba al altar más sentía sus ataques. Los sentía tan cerca de mí. La niña me habló. Cerré la puerta y le dije: no entres, mijita, por favor. Oraba muy fuerte. Le llamaba a Dios en el Salmo 18. Tenía mi Biblia y el librito morado o azul de mis oraciones. No querían que me acercara al altar. Sentía sus presencias reales, llenas de odio y maldad. No me podía arrodillar en el altar, solo caminaba por el cuarto, no dejaba ni un momento de orar fuerte y con decisión de echarlos de ahí. Varias veces, creo que ahí, como 3 veces, sentí que mi corazón latía todo lo que puede dar. Se hacía muy grande, se me quería salir y se me hacía duro como una piedra del terror. Cuando sentía que no podía más, le decía al Señor: Señor, si ves que no puedo, que es mucho el terror, llévate a tu alma, Señor, porque yo soy tuya. No sé cómo no caí muerta. Fue más de 1 hora que estuve orando fuerte hasta sacar a esos demonios. Salí del cuarto, jadeando, y mi rostro aún con el reflejo de lo que había pasado. Pobre de mi niña. Ella también se asustó. Me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Solo le dije: no es nada, mijita. Me sentí mal, pero ya se pasó. No le quise dar importancia. Lo que menos quieres es que a tu niño o niña entre en un pánico que a lo mejor ellos no pueden controlar. Y tenía que controlarme. Le hice de comer, cambiamos de tema y nos salimos de la casa. Ese sería el primer ataque de varios que son inenarrables por el sufrimiento. Al día siguiente era domingo en la noche, eran las 9:00. Estaba orando cuando de nuevo súbitamente sentí las mismas presencias. Mi niña estaba en su cuarto y yo en el mío. Fue uno de los ataques más terribles. El terror y el miedo estaba sobre mí. Mi corazón latiendo al máximo, queriéndose salir de mi pecho. Yo no dejaba ni un minuto de orar. Ese ataque duró casi 3 horas. Le pedí a la niña que no saliera de su cuarto. Ella intuyó que algo muy malo me pasaba y obedeció, porque me imagino que ella también sintió mucho miedo de oír mi voz en pánico orando fuertemente y sintió mucho peligro para ella misma. Yo creo que eran muchos. En un momento huí de mi cuarto y me fui al comedor. Seguí orando los salmos, el 18 en especial. De nuevo la oración del Papa León XIII. La niña desde el cuarto me decía: mami, ¿qué tienes? ¿Ya puedo salir? Y yo le contestaba: no, por favor no salgas ahí, quédate, hasta que yo te diga. Por fin se fueron. Yo estaba extenuada, en pánico. Salió la niña y me sobrepuse. Le dije: acuéstate. No es nada, mijita, ya pasó. Ella no se atrevió a decirme nada. Me miró a los ojos y se fue a dormir. Gracias a Dios ya se habían ido. El lunes hablé con mi sobrina de Guanajuato y le dije lo que me estaba pasando y se asustó. Y quedó de hablar con un padre exorcista, amigo de ella que vive en San Luis Potosí. Ese mismo día me comunicó que el padre decía que era urgente que me tratara. El martes tuve otro ataque, no igual al del domingo, pero sí igual en intensidad de maldad. Ya para entonces mi alma desmayaba y yo estaba desencajada, sin saber qué hacer. Mi sobrina me dijo que el padre de San Luis Potosí tenía que hablar con su equipo y que saliera de viaje el viernes de esa semana. Recordé que mi sacerdote de aquel tiempo, el padre Gaitán, tenía una misa de liberación para jóvenes el jueves a la que yo había pensado asistir antes de que todo esto me pasara.
Ese día jueves me fui a la misa, quería ir bien por el largo viaje de 12 horas que haría al día siguiente por carretera. Me sentía muy mal, sentía que mi alma andaba fuera del cuerpo. Ves tu vida normal, tu rutina, pero tú ya no estás ahí. El alma sufre mucho, el cuerpo se inquieta, se pierde todo el sentido. Ves tu rutina muy de lejos, ves todas las cosas bonitas y que no las disfrutaste y que era tan sencillo. Ese jueves en la noche le comenté a una señora que me sentía muy mal. Empezaba la misa del padre Gaitán. Hice línea al terminar la misa para la liberación. Y cuando llegué al padre, que se acaba de jubilar, le dije, me siento muy mal. Él puso el óleo y la cruz en mi frente y al momento empecé a gritar. Era asiduo a la iglesia. El padre me conocía y había caras conocidas. Empecé a gritar y mis gritos se oían por toda la iglesia. Pienso que al menos mínimo estuve gritando como 20 minutos. Por fin me calmé y me llevaron a un lado cerca del padre. Ese día ya no nos quedamos en la casa. Le dije a la niña que sacara suficiente ropa, que no nos quedaríamos ahí más. Nos fuimos a la casa de mi hermana. Amaneció. Era viernes y había que prepararse para el viaje. Ahí afuera en la casa de mi hermana sufrí otro ataque mientras estaba en el patio. Mi semblante era muy diferente, pero un hilo de fuerza me sostenía. Ese ataque duró 15 horribles minutos. No dejaba de orar. Mi alma no estaba en mí. Estaba sufriendo mucho. Sentía todo sus odios. Uno ve todo muy lejos. Ver las cosas bonitas y que no las disfrutaste. Sentía mi vida como cuando ves los dibujos de los niños chiquitos tan bonitos que dibujan una casita, un sol, unos árboles, unas flores y los pegan en la pared de una escuela o de un banco. Así veía mi vida yo, ese día que me atacaron de nuevo. Ves que era tan sencillo todo, tan bonito todo, y descubres la otra realidad que existe, que no se ve, y te desarma esa verdad, y piensas en el peligro que corre la gente. Curiosamente, por un momento no me importó lo que había vivido aquí. Lo vi muy lejos de mí. Ahora estaba viviendo esta gran verdad que era demasiado grande para mí, y esto tenía más peso que lo que había vivido aquí en la tierra. De repente hice conciencia de mis pensamientos. Pensé en mi niña, no la quería dejar. Pensé que Dios estaba conmigo. Los demonios venían tras de mí con un odio. Agarré fuerzas y pensé que todavía estaba viva, que todavía estaba aquí y tenía que luchar. Luché con fuerzas, con coraje, oré fuertemente y por fin se fueron. Sé que es muy difícil escuchar esto. Dios nos ama y no quiere nada de esto para nosotros.